Me honra estar aquí con ustedes y bueno, lo que quiero es que a pesar de que estamos en Zoom, esto sea lo más interactivo posible. Entonces les pido el favor que me vayan poniendo las preguntas en el chat o si quieren tome nota, pero la idea es hacer una pequeña presentación, un poquito una parte, digamos, una retrospectiva un poco de lo que eran las juntas directivas en el pasado, lo que se han convertido las juntas directivas. Voy a mostrar una combinación de varios estudios y especialmente enfocado a instituciones sin ánimo de lucro, que dentro de esa categoría de organizaciones sin ánimo de lucro pueden haber diferentes tipos, pero claramente una de ellas son los gremios y las asociaciones empresariales. Y después pasaremos un poco a cuáles son los principios básicos y entre comillas de un estudio salen diferentes buenas prácticas que creo que eso es lo que debemos aprender y aplicar digamos, como directores o como miembros de juntas directivas. Bueno, voy a compartir entonces aquí pantalla. La presentación es una presentación relativamente corta. Lo que quiero es más bien que ustedes puedan participar, entonces voy a entrar en materia. Me gusta comenzar siempre un poco entendiendo cuáles son las megatendencias en el mundo y he puesto en negrilla aquellas megatendencias que creo que son muy relevantes precisamente para cualquier tipo de junta directiva. Aquí pueden ver ustedes cómo hay una reversión o una, digamos, una desaceleración de la globalización económica. Eso es muy importante, especialmente para la República Dominicana, porque esto significa una serie de oportunidades que hay que lograr identificar. Reducción claramente de la clase media y un incremento de la pobreza. Yo creo que en toda Latinoamérica con el tema del COVID y la pandemia nos retrasamos en un punto que es tan importante, que es lograr cerrar la diferencia social en nuestros países. Una mayor globalización, sin embargo, de la información. Si bien dentro del sector económico real vemos una desaceleración de la globalización, vemos una aceleración de lo que es la globalización, llamémosla digital, ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante. Si ustedes ven lo que está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania, la información fluye de una manera impresionante, cosa que no ocurría con anterioridad y especialmente en un conflicto tan importante. Una reindustrialización especialmente de los Estados Unidos. Yo creo que ahí vienen una serie de oportunidades donde podemos tomar ventaja de nuestra posición geográfica frente a esa situación. Claramente Estados Unidos se da cuenta que no puede depender de China para ser proveedor de ciertos sectores que se vuelven más que financieramente óptimos, se vuelven más estratégicos, y yo creo que eso es un tema que las juntas directivas tienen que tocar y lograr otra vez identificar oportunidades. Preocupante un incremento enorme en lo que es la criminalidad digital. Un aumento en los últimos 2 años de más del 4000% entre los temas de crímenes, digamos, en estos temas de seguridad cibernética. Y en eso creo que los gobiernos tienen una tarea pendiente de legislar frente a esa situación. El sector real siempre va por delante de la, digamos, de la legislación, pero yo creo que esto es un tema que se tiene que trabajar muy fuerte. Reducción de la tendencia del outsourcing. Claramente hay compañías y países que han entendido que hay sectores estratégicos que no pueden dejar en manos de terceros. Yo creo que esto es otro tema muy importante. Esto inclusive lo estamos viendo no solo a nivel macro, sino a nivel micro.
inclusive en las mismas empresas familiares, cuando se dan cuenta, por ejemplo, que la educación de las siguientes generaciones no puede ser un tema que lo dejen en manos de terceros. Entonces, solo por dar un ejemplo muy concreto a nivel micro. A nivel macro, pues creo que hay ya muchos ejemplos. Una aceleración digital, vemos con una gran preocupación esa falta digamos, de miembros de junta directiva que tengan esa sabiduría digital. Y más adelante les voy a mostrar un reciente estudio que acaba de publicar el MIT. Cuando digo reciente es hace 3, 4 semanas, ¿no? Y obviamente vamos a comenzar a ver también una aceleración muy fuerte en todos los temas de inteligencia artificial. Y no es que no sea preocupante o no sea un tema de menor calibre el tema de inteligencia artificial, pero esto va a traer unos cambios muy radicales, sobre todo en los oficios y en las profesiones del siglo XX, llamémoslo del siglo XXII, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo una máquina corrige a un médico durante una operación. Entonces uno dice, bueno, no, ¿en quién confío más? ¿En el doctor o en la máquina? Y claramente, pues, las máquinas pues se equivocan una sola vez y se corrigen. Entonces, en este sentido, es otra megatendencia que va a tener un impacto muy profundo en nuestras sociedades, ni que hablar en las juntas directivas. Raúl, Problemas con por los... favor, disculpa, Raúl, si puedes pulsar e usar pantalla con diapositivas para poder visualizar de manera más óptima la presentación. Es el segundo botón de la parte de arriba. Perdón, pulsar pantalla con... Ok. Correcto, ese mismo. Ok, y ahí ya lo ven completo. No lo vemos completo aún. Yo creo que es cambiar de pantalla, solo. Cambiar de pantalla. Es cambiar de pantalla. Vamos a intentarlo con ese. Cambiar de Gracias, pantalla. Lerita. Espérate, voy a ver. Ahora, Seguimos visualizando igual. Lo que pudiésemos hacer, Raúl, es voy nuevamente a... cerrar y abrir, Ok, correcto. ok. Y mientras logramos reconectar con Raúl, para quienes se han unido en este momento, gracias por acompañarnos. Ahora sí, por favor pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que Raúl pueda ir respondiéndolas mediante va corriendo la presentación. Ya sí, Raúl, gracias. Bueno, antes de entrar precisamente, continúo, antes de entrar en la presentación, hablábamos precisamente del tema de lo que está ocurriendo con los seguros sociales en Latinoamérica y los fondos de pensión. Yo creo que eso es muy preocupante porque claramente pues hay un empobrecimiento de la liquidez de los países y quieren echarle mano a los seguros sociales y a las pensiones. La pandemia nos ha llevado también a una mayor conciencia de la importancia de lo que es el desarrollo, la investigación, la comunidad científica y los cambios climáticos. Esto ya nos lo está imponiendo también el Foro Económico Mundial con la agenda de lo que las juntas directivas y las compañías tienen que tener su ESG o lo que llaman Environmental, Social and Governance, precisamente la agenda, digamos, a nivel privado va en esa dirección y creo que es un tema que las juntas directivas también tienen que comenzar a abordar para estar en línea con esas tendencias del Foro Económico Mundial. Necesidad de innovación, incremento en la conciencia del impacto social de lo que es las organizaciones. Este es un tema muy interesante porque hemos encontrado empresas familiares de más de 500 y 1000 años que este tema de conciencia social ya se aplicaba hace 600, 700, 300, 200 años. O sea que para nosotros no es un tema nuevo, sino por el contrario creo que se viene socializando y hay que entender que las organizaciones cumplen con una tarea social.
Entonces yo creo que en la medida en que logremos identificar eso de una manera mucho más clara, transparente, vamos a generar, digamos, esa cultura de buenas prácticas. Definitivamente no podemos dejar de lado la Guerra Fría que está ocurriendo entre China y Estados Unidos y obviamente ahora con Rusia y con otros países. Vemos que las votaciones en la ONU no son tan homogéneas como pensábamos. Entonces esto es un tema que hay que estar muy vigilante de qué es lo que nos espera en este sentido. Una repoblación muy fuerte, sobre todo en China. Vemos que en los próximos 10 años hablan de 20 ciudades que tienen que poblarse con poblaciones de más de 20 millones. Entonces, esto es un caldo de cultivo precisamente para que más pandemias se puedan generar, ¿no? Y esto pues también lo que está ocurriendo a nivel macro, un poco cuál es el papel que debe jugar la ONU o la Organización Mundial de la Salud, donde no, digamos, no vimos una satisfacción de parte de muchos países de la manera en que obró al principio la Organización Mundial de la Salud, referente al origen de la pandemia, etcétera, ¿no? Y ese primer manejo en los primeros meses. Una de las cosas sorprendentes, y creo que esto afortunadamente lo estamos viendo en algunos países de Latinoamérica, probablemente no con la aceleración y la velocidad que nos gustaría verlo, pero estamos viendo que el liderazgo femenino ha resultado mucho más eficiente que el masculino y especialmente en manejos de crisis, como es el caso de la pandemia. Ejemplos como en países como Taiwán, Alemania, New Zealand o Nueva Zelanda, perdón, vemos que han tenido un liderazgo positivo, muchísimo más eficiente que el masculino, también en algunos países de noruegos, los nórdicos, también son ejemplo de esta situación. También vemos en el mundo corporativo una serie de estudios donde nos demuestran que juntas directivas mixtas tienden a ser mucho más eficientes o por lo menos mucho más innovadoras. Entonces yo creo que es una tendencia muy interesante y que vale la pena tenerla en cuenta. Y la otra cosa es que simplemente vamos a ver también, y esto es otro de los temas que las juntas directivas tienen que estar muy pendientes, de esas grandes oportunidades o esas consolidaciones de algunos sectores de la economía, donde definitivamente vamos a ver que se juntan compañías de ciertos sectores, como está ocurriendo en el sector de alimentos, por ejemplo, sector de transporte, en el sector financiero. Yo creo que en el retail también, digamos, la pandemia ha llevado a que estas tendencias se exacerben y obviamente estamos viendo ya en ese sentido varios temas. El tema de juntas directivas, y aquí sí quiero entrar un poco en la retrospectiva histórica, era un tema que lo veíamos muy ajeno, lo veíamos muy distante. De hecho, en la cultura americana, la junta directiva y especialmente la asamblea de accionistas la ven, digamos, como alguien que puede llegar más bien a entorpecer la gestión o los intereses de la gente que está en la junta directiva. Aquí tienen ustedes un ejemplo, esto obviamente de una compañía como IBM, que uno diría debe ser el ejemplo, pero ahí ustedes tienen en la gráfica de cómo es que se manejaban las juntas, las asambleas, perdón, de compañías como IBM. Entonces, este tema, digamos, de juntas directivas y del gobierno corporativo, pudiéramos decir que es un tema relativamente nuevo, por lo menos su desarrollo y su evolución de lo que estamos viendo en el siglo XXI. Las juntas directivas prácticamente, y hay que ser muy claro y transparente en decirlo, se crearon
con la principal función de controlar a la gestión. Prácticamente, lo voy a decir de una manera coloquial, pero un poco brusca, la junta directiva estaba para controlar que la administración de la empresa, en general de la organización, casi que no se robara en su gestión, digamos, los activos de la compañía. Y ese es prácticamente el carácter con que se crea un incipiente, llamémoslo, gobierno corporativo. Aquí tienen ustedes otros ejemplos de compañía Schlumberger, que es una multinacional petrolera, como este tema, por ejemplo, del manejo, llamémoslo que incorrecto, de lo que es la relación o la correlación del gobierno corporativo se manejaba anteriormente. Sin embargo, pues el mundo desafortunadamente ha tenido que pasar por varias crisis y cada crisis, obviamente, como digo, el mundo real va mucho más acelerado que el mundo legal y a partir de cada crisis han venido legislaciones cada vez mucho más fuertes al respecto. Sin embargo, cuando nosotros comparamos esto a organizaciones longevas, organizaciones que han logrado perdurar más de 100, 200 años, nos damos cuenta que ellas a su interior han desarrollado un gobierno corporativo que más que cumplir una función de control, que es, digamos, como la principal razón por las cuales se crearon las juntas directivas, comienzan más bien a entender que la junta directiva es una gran oportunidad, no solo de controlar, porque debe cumplir, digamos, con esa función de control y eso también depende de cada legislación y depende del tipo de organización, pero principalmente hoy en día vemos en las juntas directivas más desde un papel de generación de valor y de un aporte más estratégico. Entonces, eso, digamos, ya comienza a cambiar la dinámica de una junta que solo es controlante a una junta que tiene que cumplir la tarea de generar valor, yo diría que permanentemente. Aquí tienen ustedes un poco lo que es la definición del gobierno corporativo y básicamente dentro del gobierno corporativo se hablan de tres patas o de tres pilares. Uno que están los accionistas, por un lado, por el otro lado está la junta directiva, que es la que, entre comillas, gobierna la organización, y por el otro lado, el CEO o el ejecutivo principal con su equipo ya, que es el encargado de ejecutar de alguna manera la estrategia. Ahora, en los gremios y en las asociaciones se confunde un poco el tema de la propiedad. ¿Quién es el dueño? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado también se confunde el hecho de que yo soy miembro de junta directiva, pero a la vez tengo unas funciones de dirección. Entonces ahí comenzamos a tener, digamos, cierto tipo que pudiera tipificarse casi que en una especie de conflicto de interés. Y esto obviamente nos lleva a que en los gremios deberíamos tener regulaciones muy claras y muy transparentes, precisamente para no caer en esa confusión de roles entre lo que, si soy un asociado, claramente al no haber un accionariado dentro del gremio, pues lo que hay es una membresía. Entonces, de alguna manera, los miembros, todos los miembros vendrían a ser como el equivalente a esa asamblea de accionistas. Sin embargo, dentro de todos los miembros, escogen una junta directiva, que sería muy interesante tener claro cuál es la visión y la misión de la organización y cuál es la tarea que se está esperando que esa junta directiva cumpla. Y obviamente en colaboración con la administración o con la dirección. Un poco de tips yo les quiero dar. Una de las prácticas que implementamos muy fuertemente, mi especialización es empresas de familia, más mis colegas en este tema de juntas directivas en la compañía que trabajamos,
ellos trabajan más con private equity funds, o sea, están enfocados en montar juntas directivas para compañías que compran los fondos privados. En el caso mío es más montar juntas directivas para empresas familiares. Y ahí las dinámicas, aunque al final son muy parecidas, y la evaluación tiene que ser muy objetiva o lo más objetiva posible, uno de los tips que hemos encontrado es que es muy importante que la junta directiva tenga claro para qué está ahí y qué se espera de ella. En ese sentido, nosotros creamos un chapter de la junta o un mandato de la junta donde especificamos qué es lo que esperamos año a año del comportamiento de la junta y qué esperamos del valor agregado de esa junta directiva aporte a la empresa o a la organización donde la estamos montando, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos medir mucho más objetivamente el resultado de la junta directiva. Funciones de la junta directiva, esto es un estudio que se hizo en el año 2000, curiosamente con 2000 empresas en España, y la pregunta era, ¿cuáles son las principales tareas que tiene que tener una junta directiva? Y esto fue lo que dio el resultado del estudio de hace ya casi 20 años, ¿no? Entonces, miren, aquí dijeron establecer la estrategia corporativa. Esto es relativo, no necesariamente los miembros de junta directiva son los que deben establecerla, más bien deben validarla. Probablemente la principal función de una junta directiva es escoger el equipo de gerencia apropiado para cumplir con los objetivos estratégicos de la manera más eficiente. Desde la perspectiva nuestra, la principal función de una junta directiva es la generación permanente de valor agregado. Y para mí eso envuelve absolutamente toda esta lista. Esta lista está en orden de importancia según el estudio, inclusive agregaron también este tipo de temas. Esta presentación con gusto yo se las voy a facilitar para que ustedes la puedan circular a todos los asistentes acá, de tal manera que puedan tener la información que les estoy mostrando, pero creo que es muy importante entender, digamos, estas funciones de la junta directiva. Miren ustedes, del mismo estudio, un poco a qué dedica el tiempo las reuniones de junta directiva. Y miren ustedes que en un altísimo porcentaje se dedican a escuchar informes. Hoy en día, una junta eficiente, una junta que genera valor, casi que no escucha informes. La información se socializa con anterioridad y es tarea y responsabilidad del miembro de junta directiva prepararse para cada reunión. Yo les confieso, a nosotros nos contratan para coordinar y facilitar las reuniones de junta directiva, y una de las prácticas que tenemos, que es un poquito prusiana, por decirlo de alguna manera, es que evaluamos cada reunión de junta directiva. Evaluamos el aporte de cada miembro de junta directiva y casi que creamos un algoritmo donde evaluamos el retorno de la inversión de la junta directiva. En esto ustedes me van a disculpar, yo soy un poquito fundamentalista en estos términos, y nos hemos dado cuenta que o la junta directiva es un activo o es un pasivo. Y para tener una mala junta directiva es mejor no tenerla. En eso es a lo que me refiero, que soy académicamente fundamentalista. Porque para ir a perder el tiempo y para ir a hacer perder el tiempo al resto de la gente, y sobre todo hacer una inversión de una organización en términos de tiempo, pero no solo en términos de tiempo, sino económicamente, en tener una buena junta directiva, claramente vemos una gran diferencia. Les voy a mostrar más adelante ya ejemplos numéricos de lo que nos pasó en la pandemia y cómo logramos diferenciar entre una junta directiva
que es más bien un pasivo en comparación con una junta directiva que es más bien un gran activo. Y prácticamente tiene que ver con este punto, con esta gráfica, y es entender que por cada dólar que se invierte en una junta directiva, tendríamos que ser capaces de medir cuál es el retorno. Claro, esto en una junta directiva del sector privado. En el sector gremial o en el sector, digamos, de asociativo, también de alguna manera deberíamos tener algunos indicadores que nos demuestren si las juntas directivas están siendo eficientes, si se está generando ese aporte estratégico a la organización o simplemente nos estamos quedando en la parte de control. Entonces yo creo que aquí esto depende mucho del liderazgo de la junta directiva, depende mucho de la cultura de la junta directiva. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos nosotros, perdonen, disculpen, vemos nosotros en este gráfico qué tanto la junta directiva debe meterse en el día a día de la empresa o de la organización. Y esto es un tema dinámico. Esto no es un tema que uno pudiera decir, mire, en teoría esto sería lo mejor. Eso podemos tener muchísimos estudios al respecto. Lo que sí les puedo decir que pasó durante la pandemia es que las juntas directivas dejaron de funcionar casi que como tal para volverse casi que unos comités de urgencia o emergencia. Y en el caso de algunos ejemplos nos tocó que algunos miembros de junta directiva se metieran un poco a ayudar a los comités de gerencia en la operación. Claro, digamos que la tarea principal en tiempos normales de una junta directiva madura no es el de meterse en la operación. Sin embargo, no está mal que haya una combinación de que los miembros de la junta directiva tengan algunas tareas específicas, puntuales, no permanentes, en parte de la operación. Sin embargo, en los gremios y en las asociaciones, discúlpenme, perdón, en los gremios y en las asociaciones sí vemos una intervención de los miembros de junta directiva en parte de la operación. Y es claro, porque un gremio, sobre todo que es sin ánimo de lucro, no tiene la plata para estar contratando gente y tener una estructura pesada. Por el contrario, debe mantener cierta estructura que obviamente debe cumplir con esas funciones, pero que no debe ser pesada. Entonces aquí se requiere la colaboración de los miembros de junta directiva asumiendo ciertas tareas. Por lo menos eso es lo que hemos visto en un gran número de gremios y sobre todo de asociaciones. Entonces aquí los miembros de junta directiva tienen que ser conscientes que en la junta se tienen que poner el sombrero de miembros de junta directiva y en la operación tienen que ponerse el sombrero de una persona que casi que de manera voluntaria hace un trabajo que lo debe hacer de manera profesional. Sigo para adelante. De aquí vienen básicamente, esto es un estudio que se desarrolló en los Estados Unidos con alrededor de unas 375 asociaciones y gremios, y de ahí salieron varias recomendaciones. Y esto ya es la recomendación a los miembros de juntas directivas. Dos principios. Un principio de transparencia. Yo creo que esto es un tema también que tiene que ver con la cultura de nuestros países y que ha venido evolucionando y ha venido de alguna manera también sofisticándose. El principal o el primer principio es la transparencia. Es muy difícil trabajar en una organización donde no es transparente, donde no estamos claros en qué dirección vamos,
donde no hay unos indicadores que nos demuestren qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo, y especialmente si nos podemos comparar contra una media nacional o una media mundial inclusive frente a estos indicadores. Entonces yo creo que es muy importante tener como esa transparencia, obviamente transparencia con los stakeholders. Yo no digo que con todo el público en general. Ahora hay gremios que sí son y asociaciones que sí son, digamos, de una importancia de carácter nacional, y que es muy importante que esa transparencia sea parte de la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque si queremos dar un buen ejemplo social, debemos también partir de que no solo hay que aparentarlo, sino también serlo, ¿no? Así decían de la esposa del César, que no tiene que solo aparentarlo, sino también serlo. Entonces yo creo que la transparencia genera precisamente ese, ese sentido inclusive de querer pertenecer a una organización que se maneja bajo, digamos, una especie de fair play o una especie de cultura, digamos, donde podemos estar claros y enfocarnos en las cosas estratégicas y no en las agendas ocultas de los miembros de junta directiva o de los miembros de la asociación. El segundo principio tiene que ver con la lealtad. Yo creo que las personas que están en la junta directiva tienen que entender cuál es su deber fiduciario de la gestión. Yo creo que ese es un tema fundamental, es un tema importante. Si entre ustedes hay varios abogados, sería interesante que expliquen qué quiere decir el deber fiduciario, pero es algo así como que más allá del manejo ético y el cumplimiento de una misión específica, es que lo tengo que hacer mejor que lo que hubiera estado haciéndolo en una organización de mi propia familia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es muy importante. Esos dos principios son muy, muy importantes, especialmente en todo lo que es el gobierno corporativo de cualquier institución sin ánimo de lucro. Y obviamente eso incluye a los gremios y a las asociaciones. De ahí salieron 9 buenas prácticas. Yo creo que esto es un tema que debe aplicar no solo en su conjunto la junta directiva, sino de manera individual cada miembro de junta directiva. Entonces yo creo que es muy importante que hayan unos códigos, que hayan unos estatutos, que esos códigos y estatutos sean coherentes, especialmente con la visión y con la misión de esa organización. Y obviamente, de alguna manera, eso volvemos al tema de la transparencia, porque no es simplemente ser transparentes, sino más bien ser coherentes dentro de esa transparencia. Y eso exige que haya una alineación y un seguimiento. Si nos equivocamos, pues, hombre, todos nos equivocamos, pero tengamos la capacidad de analizar qué fue lo que hicimos mal y corregirlo. Y por el contrario, si estamos teniendo estrategias que son exitosas, tengamos las capacidades de analizar qué es lo que estamos haciendo bien. Y de alguna manera que eso se vuelva el ejemplo para que se replique como parte de la cultura en las siguientes generaciones de relevo en la organización, ¿no? El cuidar la imagen de la organización, yo creo que esto es un tema bien importante. La transparencia principalmente en las finanzas. En algunas organizaciones hemos encontrado que el tema de las cuotas o tasaciones es un tema de generación de conflictos, de tal manera que esto pues tiene que ver un poco, es inherente a el tipo de ONG. Sin embargo, en los gremios y asociaciones, yo creo que esas clasificaciones no deben ser muy grandes, no deben ser muy variadas. Ya de por sí en las organizaciones tratan de clasificarnos como micro, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes. Yo creo que más allá de muchas más clasificaciones,
ahí es donde se generan esos conflictos. Y obviamente esto tiene que ver con el aporte y la capacidad de influir de manera positiva y no necesariamente como soy el que más aporto, aquí se tiene que hacer lo que yo quiera, sino más bien aquí se tiene que hacer lo que más le conviene a la organización y especialmente a todos sus miembros y sobre todo a la sociedad en general, ¿no? Entonces, es muy importante. La sostenibilidad de estas organizaciones, es muy importante que haya unos presupuestos, que tengan claro cuáles son las fuentes de financiación y obviamente evitar caer en escenarios de pérdida. Estas organizaciones deben tener, digamos, esa capacidad de tener claridad en este flujo de ingresos para que sean sostenibles en el tiempo. Y esto tiene que ver también con el control financiero, con el manejo de riesgo. Aquí yo pongo el caso Madoff precisamente porque de este estudio varias de estas organizaciones habían invertido la plata con este personaje, no sé si ustedes lo recuerdan, pero es el esquema Ponzi más grande que ha existido en la historia y muchas de las organizaciones, mire, el ejemplo más claro es la universidad en Nueva York que era Yeshiva University, o que es Yeshiva University, por las pérdidas que tuvieron en el caso Madoff, tuvieron que vender la facultad de medicina al Instituto Einstein en Nueva York, ¿no? Entonces es un tema de cuidado y de mucha responsabilidad el manejo, digamos, de riesgo de los activos de este tipo de organizaciones. Y obviamente la auditoría y la presentación de cuentas, que es muy, muy importante. Y en la medida en que todo esto se cumpla, estos dos principios, estas nuevas recomendaciones, la gente va a querer comprometerse y la gente va a querer participar en una organización que se maneja de manera profesional. Es más, se vuelve casi que una escuela para los nuevos empresarios de República Dominicana. Entonces yo creo que es muy importante entender que ANGE cumple con una función social y comunitaria desde el punto de vista empresarial muy importante. Y es que ustedes deben ser el ejemplo para las siguientes generaciones de empresarios. Aquí les tengo yo digamos, una pequeña información. Si ustedes me permiten, la explico. En Estados Unidos, las empresas que cotizan en bolsa, especialmente en el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas, llamémoslas, más emblemáticas que cotizan en los mercados en Estados Unidos, tienen lo que se llama un indicador que ellos lo bautizan como el Corporate Governance Coefficient, y es qué tan eficiente es el gobierno corporativo de tu organización. Y miren ustedes, simplemente aquí no estamos tomando las empresas más grandes versus las menos o las más pequeñas de la bolsa de valores, sino que dentro del mismo Standard & Poor's 500 estamos tomando las 100 empresas que han tenido la mejor calificación en términos de Corporate Governance Coefficient versus las peores calificadas dentro del mismo Standard & Poor's 500. Y vean ustedes el comportamiento en dos épocas de crisis, si ustedes recuerdan la crisis del 2007-2008 y obviamente la pandemia del 2020. Y vemos cómo las mejores calificadas o perdieron muchísimo menos o se recuperaron muchísimo más rápido. Entonces, claramente esto nos muestra de una manera contundente por qué vale la pena tener una muy buena junta directiva. No hay cosa que pueda aportarle más a una organización en un momento de crisis que el hecho de tener a la gente correcta, con la dinámica correcta para lograr identificar oportunidades o lograr solventar situaciones complejas.
Y mire, estos son números. Esto ya no es una opinión subjetiva. Claramente aquí nos estamos dando cuenta que el tener una junta directiva, nosotros la llamamos de alto impacto o grandiosa, crea un efecto de generación de valor contundentemente en este pequeño ejercicio que les estoy mostrando ahora. Ahora, ¿qué es lo que hace que una junta directiva sea grandiosa? Básicamente, 3 elementos hemos encontrado. Tener las personas correctas, que tengan la experiencia, el conocimiento y de alguna manera ese aporte o esa voluntad de querer aportar. Y esto es un tema muy interesante y no menor, porque hemos tenido gente muy importante en juntas directivas, pero como es muy importante, no tiene el tiempo o no quiere aportar como cualquier otro. Entonces, no, por eso digo, no solo las personas, sino las personas correctas. El segundo elemento es la dinámica de cómo se maneja, digamos, la interacción entre los miembros de junta directiva, cómo se comunican, cómo evalúan las reuniones y a los miembros de junta directiva, cómo se alinean frente a decisiones y obviamente esas decisiones cómo se pueden tomar de una manera mucho más inteligente o sabia, teniendo el flujo de información correcto. Otra vez, el flujo de información correcto. Por ahí en Colombia nosotros decimos, si usted quiere confundir a la Junta, llénela de información. Entonces, de nada sirve mandarle informes, informes, informes a la Junta cuando necesitamos es enfocarnos en la información correcta para tomar ciertas decisiones. Entonces, por eso es tan importante este tema de los procesos. Y lo tercero es la cultura de la junta directiva y sobre todo, ¿cuál es la cultura que tengamos en la organización? Estos 3 elementos es lo que hemos visto en estas juntas directivas que están en la parte superior, que de verdad han desarrollado y se han dedicado a, especialmente sus directores, sus miembros, entienden la importancia de esto. Con otro elemento adicional, que es el liderazgo. Esto tiene que tener un líder dentro de la organización o varios líderes dentro de la organización o dentro de la misma junta directiva que lleven precisamente a que la cultura de la junta directiva sea la correcta. Para terminar, les muestro simplemente esta última gráfica que salió hace menos de un mes y es otro de los temas que también están impactando de una manera muy interesante y es el conocimiento o la sabiduría digital de las juntas directivas. Hablando con algunos de ustedes sobre los temas que iba a presentar el día de hoy, pues yo entiendo que este es un tema muy avanzado, pero lo que estamos viendo es que es importante que ese conocimiento y esa experiencia de los miembros de junta directiva estén alineados con la nueva realidad del mundo y la nueva realidad de hacer de los modelos de negocios. Y esto tiene que ver con esa sabiduría digital que hoy en día se vuelve un tema indiscutiblemente, llamémoslo higiénico. Higiénico quiere decir que tenemos que tenerlo sí o sí. Casi que en el futuro vamos a ver que esto no es una ventaja competitiva, porque todo el mundo va a tener que adaptarse a esa sabiduría digital. En este momento, las juntas directivas de empresas o organizaciones que tienen esa sabiduría digital, miren ustedes, tienen un 38% de ingresos mayores o de mayor crecimiento, tiene un 34% de retorno mucho más amplio en sus activos y obviamente tienen una mayor, digamos, bursatilidad y también tienen una mayor, digamos,
capitalización en el mercado. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante. Esto es un tema que no solo los directores de las juntas directivas tienen que tener este conocimiento, sino cada vez más también el equipo táctico y el equipo operativo de todas las organizaciones. Aquí, por favor, les abro el espacio para que participen. Por favor, hagan todas sus preguntas, críticas, observaciones. Afortunadamente estoy en Zoom, entonces no me pueden tirar tomates, como digo yo, pero por favor, bienvenidos a que todos participen. Gracias, Raúl. De inmediato tenemos la primera mano levantada y es de nuestros amigos de AIREN. Carlos Fonder, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Raúl, buenas tardes. Qué bueno verte de nuevo. Un colaborador nuestro a través del Centro de Desarrollo de Empresas Familiares. Raúl, primero gracias. Buenas informaciones y una perspectiva bastante interesante. Hay algunos de nosotros que somos directores ejecutivos y tú mencionabas en un momento como esa balanza que debe tener la junta directiva en términos de apoyo a la parte administrativa y también su responsabilidad como la parte estratégica. Pero la pregunta mía va un poco en dirección opuesta. En tu experiencia, ¿cuáles serían unas recomendaciones que tú podrías proveer a los directores ejecutivos, en mi caso y otros colegas que están aquí, como estrategias para apoyar de manera efectiva a las juntas directivas a las cuales apoyamos en nuestro día a día? Mira, definitivamente es un tema de entender, más que el director apoyar a la empresa debe entender quién es el director que debe estar en su junta directiva. Y es entender con humildad que a veces no tenemos la experiencia y el conocimiento para un reto tan importante. La recomendación es entender eso y precisamente formarnos. Y la formación no es simplemente académica, es una formación de experiencia. Uno de los temas que nos está pasando con varias empresas, sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica, es que hemos tenido conversaciones un poco duras con los dueños de las empresas y simplemente a nivel anecdótico, me recuerdo en Panamá, el señor me decía, mira Raúl, yo no quisiera tener demasiados académicos en la junta directiva. Yo quiero gente con experiencia. Mi compañía vende, por decir algo, 200 millones y yo quiero llevarla a 500 millones. Entonces yo necesito gente en la junta directiva que ya haya pasado por esa experiencia. Entonces yo creo que muy directo la recomendación es experiencia. Experiencia es lo que nos enseña a nosotros qué es lo que de verdad podemos aportarle a otra organización. Otra recomendación es importante que la gente que tiene esa experiencia ayude a otros. Es importante que tengamos esa motivación trascendental. Yo no estoy en una junta directiva porque me pagan 1,000 o 2,000 o 5,000, sino es porque de verdad le estoy aportando a una organización que tiene esa tarea social de crecer y de generar bienestar no solo para los dueños, sino para todos los stakeholders. Entonces yo creo que es muy importante que la gente adquiera experiencia y también conocimiento. Entonces yo creo que es un tema de nunca aprender. El otro tema es de que tradicionalmente las juntas estaban compuestas por gente mayor, con todo respeto digo esto. Y hoy en día precisamente ese cambio de modelos tan acelerado, de modelos de negocios tan acelerados, ha hecho que esto también se revalúe en términos de esa sabiduría digital. Entonces yo creo que un miembro de junta directiva que tiene una experiencia específica en un campo puede ser de gran aporte a una organización, a pesar de que no tenga una experiencia tan amplia en términos de tiempo, pero sí tiene una experiencia específica
en un campo que hoy en día las organizaciones necesitan. Entonces, yo creo que los miembros de junta directiva tienen que entender dónde está su ventaja competitiva. Si yo soy el experto en mercadeo, si yo soy experto en transformación digital, si soy el experto en logística, si soy el experto en producción. Entonces yo creo que ahí es donde los directores pueden entender hacia dónde pueden enfocar esa ventaja competitiva y generar ese mayor valor agregado con un aporte correcto, ¿no? Y Carlos, un fuerte abrazo y gusto también en verte por aquí participando. Gracias. La próxima pregunta viene de Luis Manuel Pellerano, nuestro presidente. ¿Cómo promover accountability entre los miembros de nuestras directivas? Yo creo que eso es parte de la cultura de la Junta. Yo comentaba, y es un tema que lo hacemos, y en esto he tenido conversaciones inclusive con gente de la banca multilateral, de por qué somos un poco tan exagerados en ese tema, y en qué somos exagerados. A nosotros nos gusta evaluar cada reunión de junta directiva. Y nos gusta evaluar cuál es el aporte de cada miembro de la junta directiva. En ese sentido, yo creo que los miembros de junta directiva pueden recibir un feedback, una retroalimentación de sus aportes y de cómo mejorarlos. Por ahí en la presentación decía que lo que no es medible no es susceptible de mejorar. Entonces yo creo que es muy importante que nos estén midiendo a nosotros. Difícil, en las empresas familiares es muy difícil que usted le diga al dueño de la compañía que lo van a medir o que lo van a evaluar, pero probablemente en una primera generación es difícil. En las siguientes generaciones es casi que una obligación, ¿no? Yo pienso que en el sector público y en el sector de ONGs, con mayor razón, hay una responsabilidad fiduciaria y creo que es muy bueno que parte de la cultura de la organización es que hayan indicadores y que se estén evaluando esos indicadores y el aporte de los miembros de junta directiva casi que de manera directa a un indicador o a varios indicadores darían, digamos, esa posibilidad. Ahora, ANGE es claramente una asociación de jóvenes. Entonces ustedes mismos se pueden dar la oportunidad de ir aprendiendo a cómo se hacen, a ser evaluado y a cómo evaluar. Entonces yo creo que eso da un conocimiento y una experiencia muy importante. Yo creo que esto también hay que adaptarlo a la realidad de cada organización. Es muy diferente una empresa que invierte una plata importante en su junta directiva y que quiere ver resultados y quiere evaluar los resultados. De alguna manera es lo que yo decía, quiere ver a la junta directiva como un activo y una generación, un generador de valor y no como un pasivo que simplemente se vaya al gasto. Entonces yo creo que todas las organizaciones, si se ponen frente a esa mentalidad, parte de la cultura casi que normal debería ser que evaluemos la reunión y nos evaluemos como equipo y nos evaluemos de manera individual. Entonces yo creo que el tener unos sistemas de evaluación, ojalá lo más objetivos posibles, sería la mejor manera de ir implementando esa cultura. Ahí Lerisa apuntaba que en esa misma línea, ¿cómo se puede extrapolar esto a junta de gremios y motivarla a ser de alto rendimiento? Creo que con la última parte de tu respuesta, Raúl, se responde un poco, pero no sé si quisieras profundizar en la parte de motivación y alto rendimiento. Bueno, yo creo que el asumir ser miembro de una junta directiva, de un gremio tan importante, conlleva una serie de responsabilidades. Y esas responsabilidades, digamos, parte de ese principio de transparencia debe ser qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Y no necesariamente con la connotación de sacar a alguien de la junta, ni mucho menos, pero sí de ir mejorando. Las evaluaciones no están hechas simplemente con una perspectiva de castigo, sino más bien de
un poco la filosofía japonesa del Kaizen, de buscar la excelencia, de que cada proceso siempre es susceptible de mejorar, así sea de manera pequeña. Entonces yo creo que es parte de esa cultura que tenemos que ir adoptando en general en toda Latinoamérica. Estamos acostumbrados a que no nos evalúen. La gran mayoría de las personas que yo he entrevisto, inclusive he tenido gente que se molesta con el tema de las evaluaciones. Pero una junta directiva de alto rendimiento, un equipo de alto rendimiento, permanentemente está evaluándose. Entonces yo creo que eso debe ser parte de esa cultura casi que normal. Y qué bueno que esa evaluación se la hagan entre los mismos miembros de junta directiva, pero también por un externo que lo viene a hacer, llamémoslo, desde una perspectiva más objetiva. Porque, miren, es una realidad. Los miembros tenemos algunos intereses personales. Entonces, un poco hay que entender que aquí prima más el interés colectivo que el interés personal. Sin embargo, pues eso no exime de que hayan intereses. Lo que uno quiere es que estén alineados los intereses personales con los intereses de la organización. Sin embargo, somos humanos y por eso es importante que un tercero externo también dé de vez en cuando una opinión al respecto. Tenemos la mano levantada de Karina. Hola Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, por aportarnos tus conocimientos. Creo que ha sido bastante iluminador en muchos aspectos. Una pregunta y va de línea a lo último que mencionabas, a la parte de los conflictos de interés o conflictos de roles. ¿Cómo recomiendas tú a nivel de junta directiva gestionar este tipo de conflictos? ¿Cómo manejarlos? Vemos en la práctica muchas organizaciones que se apegan a la declaración de conflictos y no al apartado, a la exclusión de un miembro por dicho conflicto o otros mecanismos que hemos visto. Pero en tu experiencia, ¿cuál entiendes tú que es el mecanismo idóneo para manejar estos conflictos y que los proyectos salgan a flote sin que esto interfiera en el propósito genuino de una organización empresarial, sabiendo, como tú decías, que evidentemente lo habrán, o sea, habrán conflictos, la participación como miembro de junta en un gremio es un rol, pero a su vez los miembros también ocupan otros roles e incluso participan o pueden participar en otros gremios. Entonces, claro. En tu experiencia, ¿cómo se gestiona eso de manera efectiva? Mire, las organizaciones han creado una serie de mecanismos. Y esto tiene que ver con lo que nosotros hemos definido como la madurez corporativa, por decirlo de alguna manera, de los miembros de la asociación o de los miembros de junta directiva. En principio, una persona que entiende que hay un conflicto, pues debería declararlo de manera abierta y transparente. Esto genera confianza, genera también que estoy teniendo un interlocutor maduro desde el punto de vista no solo corporativo, sino que creo que refleja muchísimo del tipo de persona en el cual contamos en el equipo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues obviamente hay presiones que de alguna manera pueden ejercerse. Entonces lo que vemos es que hay organizaciones que tienen un comité de ética. Comité de ética que a veces es un poco complejo, subjetivo, etcétera. Pero lo ideal es que las mismas personas tengan la capacidad de decir, mire señor, yo potencialmente tengo aquí un conflicto de interés, lo podemos debatir, lo podemos decidir, y si yo veo que de alguna manera pudiera llegar a haber ese conflicto de interés y hay que tomar una decisión al respecto, yo debería abstenerme de ser parte, digamos, de ese proceso de decisión. Ese, digamos, como los dos mecanismos o tres mecanismos que se utilizan en las organizaciones. Hay un cuarto mecanismo que es un poco aburrido y es de que definitivamente a alguien se da cuenta que potencialmente puede haber un conflicto y lo lleva al comité de ética o a ese consejo de ética o a la misma junta directiva, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también de la cultura, de que tenemos que ser conscientes que cuando tenemos
digamos, un interés particular, pudiéramos sesgar la decisión y no necesariamente tomar decisiones en beneficio principalmente de la organización. Yo le digo a los miembros de junta directiva, señores, ustedes están acá no necesariamente para representar a los accionistas o a los miembros. Ustedes están acá para trabajar en equipo y parte de trabajar en equipo es saber tomar las decisiones y esas decisiones principalmente tienen que estar en primera línea, tienen que estar enfocadas en cuál es el principal beneficio colectivo para la organización y no necesariamente para mi persona. Entonces, yo creo que es entender que el ser miembro de junta directiva es un estado mental y ese estado mental, si se lleva a un nivel o a un plano maduro, tomo las decisiones primero teniendo en consideración qué es lo que más le conviene a la comunidad y qué es más lo que más le conviene a la organización antes de tomar una decisión de qué es lo que más me conviene a mí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Otra vez, es parte de la madurez, es parte de la cultura. Si eso es como la gente ve que los demás actúan, no me queda a mí más de otra que también actuar de esa manera. Entonces ahí por eso el tema cultural es tan importante. Si ustedes lo vieron, es un pilar de los 3 pilares de lo que hace una junta grandiosa. Tenemos una próxima intervención de Lerisa. Sí, gracias, Sol. Don Raúl, en esa misma línea también, ¿cuáles son sus recomendaciones para el presidente de la Junta de ese momento, el Board Chair, para gestionar las expectativas de sus socios, su membresía, en este caso la propiedad, y gestionar a su Junta Directiva? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes tendrían para esos presidentes actuales de Junta o próximos? Es un tema fundamental lo que tú estás preguntando, Lenita, porque el presidente en realidad debería ser el líder de la junta directiva. Entonces, primero entender que la junta directiva funciona de manera colegiada. Entonces, no es que yo como presidente puedo tomar una decisión unilateral. No es correcto porque estoy ya rompiendo con ese principio de colegialidad de la junta directiva. El presidente también tiene que enfocar precisamente a que las reuniones sean con una agenda apropiada, con los tiempos apropiados, que permita la participación de todos los miembros de una manera apropiada y que al final, una vez ilustrado el tema que haya que ilustrar por el flujo de información que se hizo de manera correcta, lleguemos al momento ya de tomar una decisión de manera colectiva. Las juntas directivas más eficientes es cuando se toman decisiones por consenso, no necesariamente por votación. Al contrario, cuando nosotros vemos en una empresa que todo hay que votarlo, eso es ya un indicativo de que algo está pasando y que están, digamos, prevaleciendo ciertos intereses particulares sobre los intereses colectivos. Entonces yo creo que el presidente de la Junta debe ser ese gran líder para que esos 3 puntos que mencionamos sobre las juntas grandiosas se cumplan y se lleven a cabo. Tener las personas correctas, tener la dinámica correcta y tener la cultura correcta. Entonces yo creo que el presidente, si entiende eso, va a poder tener unos resultados fantásticos de su equipo. No tenemos más manos levantadas por el momento. Y bueno, pues llegamos entonces a la parte final, agradeciéndote, Raúl, por la oportunidad de conversar contigo. Generalmente en este momento de la invitación le pedimos a todos que enciendan su cámara para hacer una fotografía y enmarcar este momento que será muy bien recordado, sobre todo por las reflexiones y aprendizajes que nos llevamos de Raúl en materia de transparencia, de institucionalidad y muy especialmente de qué hace a una junta directiva grandiosa y exitosa. Nos quedamos con esa reflexión de cierre, de la importancia de las personas, de la dinámica
y muy especialmente de la cultura dentro de la junta directiva para que efectivamente esta sea una de gran impacto. Eric, lo siento, yo sé que a ti te encanta decir esto, pero ya tengo el micrófono encendido y como estamos en juntas directivas altamente eficientes, vamos a eficientizar con esta llamada a la sonrisa para hacer la foto, pero sí te voy a permitir que seas tú que la hagas. Al conteo de 3, 1, 2 y 3. Entonces hacemos una segunda porque tenemos más personas por ahí. Como usted no sabe en qué camarita está, volvemos a la cuenta de 3 a hacer la próxima foto. 1, 2 y 3. Altamente efectivo este proceso, como altamente efectivo fue conversar contigo, Raúl. La presentación se la haremos llegar a todos los que estuvieron conectados en la tarde de hoy. Gracias, va a estar disponible también este video en el canal de YouTube de Ángel, con el objetivo de que podamos nuevamente repasarlo y escudriñarlo. Y también vamos a estar compartiendo el contacto de Raúl para que en caso de que cualquiera de nosotros quisiera profundizar sobre algún tema en particular, logremos establecer contacto con él. Muchísimas gracias a todos y en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, fue un privilegio compartir con ustedes. Feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias y estaré por allá la próxima semana en República Dominicana. Aquí un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Chao.